Muy bien, entonces vamos a resolver el problema de la dieta. Para eso, ustedes nuevamente, aquí está la descripción del problema, está la imagen asociada. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son las variables de decisión? Entonces vamos a escoger entre las opciones que están allí. Ya hay 11 estudiantes conectados. La idea es que se conecten todos. Deberían haber más o menos 28 estudiantes allí conectados. La habitación es Reduque, la sala. Más 16, muy bien. Diecisiete estudiantes conectados. Todavía faltan por conectarse 11 estudiantes. Ya han respondido 6 de 19. Vamos, muchachos, conectémonos pronto para que avancemos. Faltan 9 estudiantes por conectarse todavía. Ya contestaron 8, 10, 11. Muy bien, muy bien. La idea es que todos participen, muchachos, para que se empiecen, digamos que a entrenar en la parte de modelamiento. Ya han respondido 14 de 20. Todavía faltan 8 por conectarse. 14 de 21. La habitación se reduce, recuerden. Muy bien. Vamos a ver los resultados. Entonces, la pregunta que está aquí, entonces es ¿cuáles son las variables de decisión para el problema de la dieta? ¿Cierto? Entonces, sabiendo que hay unos alimentos, esos alimentos aportan en grasas, en proteínas, en carbohidratos, como podemos ver allí, hay unos costos asociados, y entonces yo debo cumplir con los requerimientos semanales, digamos que para un adulto. Entonces me preguntan que cuáles son las variables de decisión. Entonces, vamos a ver resultados. Muy bien. Empecemos a revisar y empecemos a descartar cosas. Aquí algunos marcaron que eran 3, ¿cierto? Por aquí algunos marcaron 15, 5. La respuesta correcta es la C, son 5. Entonces vamos a ver por qué esta no es suficiente para representar, digamos que la solución del problema. Noten ustedes que me están pidiendo, el ejercicio me pide cuánto de cada alimento debo adquirir para, digamos que en gramos, para cumplir con los requerimientos de una persona. Entonces, si el ejercicio me pide cuánto de cada alimento debo adquirir, si son 5 alimentos, debo, digamos que tener 5 variables. Cuánto de pan, cuánto de mantequilla, cuánto de queso, cuánto de cereal y cuánto por barras dietéticas. La primera decía aquí que son 3 para representar el costo de proteínas, grasas y carbohidratos, ¿cierto? Entonces, realmente esos costos no los vemos acá asociados y nosotros lo que necesitamos es saber la cantidad de cada uno de ellos de los alimentos para poder encontrar si satisfacen la cantidad de proteínas, la cantidad de grasas y la cantidad de carbohidratos. Bien, ahora bien, los costos están asociados es con los alimentos, ¿bien? Entonces, esta A quedaría allí descartada. Aquí me dice son 3, X1, X2 y X3, para representar los requerimientos semanales de proteínas, grasas y carbohidratos. De hecho, ese es un parámetro del problema. Miren que aquí está 550, 600 y 2000. O sea que no es una variable. De hecho, en este caso son valores constantes y los conocemos. Recuerden que las variables, la idea es que sean valores desconocidos, no cosas que ya conozcamos del problema. Aquí luego me dice son 5, X1, X5, para representar el costo de cada uno de los alimentos. Entonces, de cierta manera, nosotros aquí tenemos también los costos de cada uno de los alimentos. Entonces, esos también son valores conocidos. Ahora, si nosotros quisiéramos saber el costo total, lo que necesitaríamos sería multiplicar estos costos por las cantidades de cada uno de estos alimentos. Entonces, esta también queda descartada porque digamos que es un valor que ya viene dentro del problema. Y aquí les puse son 15, X1, X2, X3.
¿cierto? Con P para proteínas, con fat de grasa y con C de carbohidratos. Entonces me dice para representar los aportes en proteínas, grasas, carbohidratos de cada uno de los alimentos. Entonces, eso es como haciendo alusión a estos datos que están aquí, que son esos porcentajes. Nuevamente, los estamos viendo allí. Eso es un parámetro del problema. Luego, no nos servirían para representar las variables de este ejercicio. Entonces, la respuesta correcta es la C, porque necesitamos averiguar cuánto de cada alimento. Luego, conociendo cuánto de cada alimento, puedo averiguar cuáles son los costos y cuánto van a aportar en proteínas, en grasas y en carbohidratos. Bien, no sé si a alguien le queda alguna duda sobre esa primera pregunta. Entonces miren que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Con la selección de variables. La selección de variables hay que entender el problema y hay que, digamos que cuando uno las escoge, la idea es representar valores desconocidos, no valores que conocemos de la instancia. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. Entonces me dice, el mismo problema. Robinson, antecitos, duras un segundito, una pregunta que podrían tener los estudiantes es, como las variables de decisión, ¿solo hay una manera o puede haber varias maneras? Esa es, esa es la pregunta. ¿Uno le pueden ocurrir varias versiones de variables de decisión o solo hay una versión de variables de decisión? Digamos que uno puede, de cierta manera, tener estas 5 variables de decisión para representar la cantidad de gramos, digamos que son necesarias, y uno podría pensar en unas variables adicionales como una variable para calcular la función objetivo, una variable, pero esos son, digamos que son variables que dependen de estas 5 inicialmente. Bien, no sé si esa es la pregunta Sí, que... sí, sí, pero aún así, digamos que hay problemas que son tan sencillos como estos, donde Ujú, usted dice, pues hay una manera de hacerlo y no hay como 18 maneras de hacerlo. ujú. Pero a uno se le podrían ocurrir, digamos, otra manera se pueden ocurrir variables de decisión un poquito diferentes para el mismo problema. No en este caso, digo yo, sino en general, no es que haya una sola versión de variables de decisión, porque no necesariamente hay un solo modelo de los problemas. Ujú, Eh, ujú. lo que es importante, o sea, yo no creo que queden con la impresión de que solo hay una manera de modelar. Ahora, típicamente ahí es como natural escoger las variables de decisión, pero hay casos donde podría ser natural dos versiones y uno tendría que escoger cuál de ellas funciona. En este caso, Exacto. no, digamos, de las cosas posibles no había sino una que tenía sentido, como que es la que está allí, Ujú. sino que no quiero que queden con la impresión de que hay una sola forma de modelar. Hay gente que modela, que se le ocurren cosas diferentes y esa manera diferente de modelar a veces da lugar a cosas más eficientes o cosas menos eficientes. Exacto, sí, eso es importante. De hecho, dentro de 8 días que les presentemos el proyecto, en el proyecto ustedes van a tener la opción de escoger unas variables de decisión, ¿cierto? Y dependiendo de cómo ustedes las formulen, pues el modelo puede ser más o menos eficiente, digamos que en la práctica. Entonces, sí, eso es correcto. En este caso, digamos que las opciones que están allí, pues no dan chance a tener otras, sino que la idea es que ustedes por descarte las logren ubicar, digamos que como un primer acercamiento a la parte de modelamiento, pero sí, en efecto, de repente a alguno se le ocurre otro modelo, pero pues dentro de las opciones que están allí, por lo menos no encajaría. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Entonces me dice, una de las restricciones del problema es, o sea, teniendo en cuenta que yo debo cumplir con unos requerimientos mínimos semanales, veas que ustedes de aquí, de estas restricciones, digan cuál es una de las restricciones del problema. Allí no están todas, solamente una. Y suponiendo que X1, X2, X3, X4, X5 son las que pusimos ahorita, ¿cierto? Son las que pusimos anteriormente. Correcto. O sea, X1 la cantidad de pan, X2 la cantidad de De mantequilla, X3 la cantidad mantequilla, de queso, X4 la cantidad de cereal y X5 la cantidad de barras en gramos, ¿cierto? gramos, en gramos, correcto.
Ya respondí el primero. Son 24, todavía faltan por conectarse, sí, serían 29. Todavía faltan por conectarse 5 personas. Siete 24, muchachos. Recuerden que la idea es cuánto de cada alimento debo adquirir, que eso es lo que representan las variables x1 a x5, para cumplir o satisfacer los requerimientos semanales respecto a proteínas, grasas y carbohidratos. Y entre esas restricciones que están allí hay una correcta, o por lo menos hay una restricción del problema. Entonces la idea es que ustedes encuentren cuál es. Van 19 de 24, muy bien. Vamos terminando 20. A los 21 mostramos las soluciones. 21. Miremos cómo respondieron. Bueno, 45% le dio la correcta. Miremos las otras. Bueno, la A, la B y la C las descartaron. Y las descartaron en esta, digamos que de cierta manera no se tuvo en cuenta digamos, el aporte de cada uno de los alimentos, ¿cierto? Se tuvo en cuenta el tema de las proteínas. Como pueden ver aquí, hay que cumplir con 550 gramos de proteínas, pero estas variables no están asociadas con ningún valor. Esta de aquí no tiene sentido respecto al 0.25, esta tampoco. Esta de aquí, no sé si alguien de allí de los estudiantes nos puede decir por qué no es la correcta. ¿O por qué la descartaron? X2, pusieron que X2 aparece aquí sumando, ¿cierto? Y no tiene peso, correcto. Entonces miren que aquí X2, que sería la mantequilla, pues esto tiene una parte de 0, ¿bien? Y allí está sumando, como podemos ver, entonces hay que descartarla. Yo puse esa por no ver bien. Eso puede pasar. Pero ya la vio muy bien. Esta de aquí, esta de acá, de los estudiantes, por qué no la eché en realidad? ¿Por qué la descartaron? ¿Quién nos puede decir por qué la descartaron? ¿No? ¿Algún estudiante por allí? Ahí, porque el problema dice que eso es, lo mínimo son 550 en este caso, y ahí están diciendo menor o igual, entonces admitiría un 400, por así decirlo. Ya se sale Por el problema. ejemplo, por ejemplo. O sea que esta Está restricción, minimizando, no maximizando. la idea es que yo debo cumplir con un requerimiento mínimo, ¿cierto? De 550, y entonces esto puede que tomen valores inferiores a 550, y eso no cumpliría con lo que nos dice el ejercicio, ¿bien? Esta de aquí, ¿alguien nos puede comentar por qué la descartó? Profe, la parte de los porcentajes se refiere al porcentaje que aporta para lograr ese valor mínimo semanal, o es el porcentaje que tiene de proteína por cada 100 gramos. La idea es que es el porcentaje que tiene, digamos que cada gramo de nuestros alimentos. Entonces, por ejemplo, el pan, cada gramo tiene un 8% de proteínas y así sucesivamente. Entonces, la idea es que
Si digo yo que sé, 400 gramos de pan, entonces el 8% de esos 400 de gramos es lo que me va a aportar de proteínas. La idea es que la suma de todos esos alimentos me cumpla con que deben cumplir con 550 gramos de proteínas semanales. No sé, Juan, si comprendes allí. ¿Listo? Juan Rodríguez. Listo. Entonces aquí, esta. ¿Quién nos puede comentar por qué la descartaron? Pues, profe, porque sería restringirla a que el valor sea exactamente 550 y lo que se desea es cumplir con eso o más puede ser. Ujú. Ahora bien, dependiendo del problema que nosotros estemos tratando de resolver, es posible que si yo expreso todas esas restricciones como igualdades, es posible que en algunos casos eso no tenga una solución. ¿Listo? Hay que tener cuidado con esas restricciones. Allí nos dicen que es un mínimo que debo cumplir, por lo tanto, restringirlo al valor exacto, pues puede ser, digamos que puede ser complejo respecto a la solución al modelo. Entonces, esta es la solución correcta. Pues si ustedes observan, las variables están bien, los porcentajes están bien, y nos dicen que eso debe satisfacer una cantidad de proteína de 550 gramos semanales. Y esta última, ¿quién nos comenta por qué la descargó? ¿Por qué la descartaron? Porque no me aparece el X2 ahí cuando no aporta nada, en este caso las Eso, proteínas. exacto, listo. Entonces la restricción correcta sería esta acá. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esa restricción. Esa es solamente la de proteínas. Entonces, eso nos dice que deben venir otras restricciones asociadas. Entonces, aquí la pregunta 3 dice, otras restricciones del problema son. ¿Cuáles serían? David escribió que la última es como si X2 aportara el 100% correcto respecto a la anterior. Y no aporta nada respecto a proteínas. Ya respondieron 824. Todavía faltan por conectarse 8 estudiantes. Los que no se han conectado, recuerden entrar a la sala R Duque. Ahí se las pongo para que participen. Ahí está el problema. Aquí está la imagen. La idea es responder cuáles de estas otras restricciones son restricciones válidas para este problema que estamos tratando de resolver. Ah, profe, ¿múltiple? Sí, otras restricciones. Ajá. Aquí pueden estar varias. Ok. 17, 27. Muy bien. Ya 28 estudiantes conectados. 19. Recordemos que el día de hoy vamos a estar trabajando modelamiento. Creo que hay un error en las respuestas. Ahorita miramos. Ujú.
Sí, se me fue, creo que un problemilla, pero bueno. Fue mal un símbolo. O la C o la D se me fue mal. Una de las dos. Ahorita miramos cuál fue que marqué mal allí. Mea culpo. Bueno, revisemos. Se me fue aquí el signo menor. Bueno, ahorita lo comamos. Muy bien, digamos que en esta primera restricción cumple, solamente el 9% la marcó correcto. Ay, venga, aquí se me fueron mal las variables, no sé por qué lo marqué así. Así ambas están mal. Aquí el Profe, 63% de los que marcaron esto está bien. yo Eso. marqué B, profe, al menos. Sí, sí. Ahí copié y pegué y la dejé marcada, mal marcada. La correcta es esta, correcto, porque debe cumplir con mínimo 600 gramos de grasa. Y aquí la otra correcta, aunque estaba mal, pues la había marcado mal, se me fueron mal los símbolos, era esta aquí, que tendría que ser mayor o igual que 2000, ambas se me fueron marcadas incorrectas. Bueno, digamos que la idea es que deben tener en cuenta que cada una de las variables x1 y x5 cumplen con unos porcentajes y esos porcentajes tienen que ser mayor o igual que estos valores que están aquí en la parte inferior. Luego, aquí no sé por qué la marqué así. La correcta debería ser esta. Y aquí esta sería correcta si tuviéramos el mayor o igual. ¿Bien? Bueno. Pero Pero entonces si podemos... está bien que en el curso no comieron cuento y marcaron correcta la que era correcta. Exacto. Y aquí esta la podemos descartar. ¿Quién me dice por qué la podemos descartar? ¿Por qué podemos descartar esta acá? Porque la restricción está igualando el valor a 2000 y la idea es maximizar ese valor, maximizar el valor, ¿sí? Sí, debo por lo menos llegar a 2000, ¿sí? O Ajá. puede ser más. Ahora, si yo todas esas restricciones las pongo igual a 550, igual a 600, igual a 2000, como no todos los valores aportan en algún momento a algunas cantidades, es posible que eso me quede sin solución. Bien, hay que tener cuidado. Muy bien. Ahora bien, aquí dice, estas restricciones son necesarias para acotar la región factible. Y aquí hay unas opciones que les puse. Entonces, la idea es que ustedes seleccionen las que sean correctas. Hay unas aseveraciones en algunos casos, entonces, si usted considera que esa aseveración es correcta, entonces la marca. Cero de 28, 3 de 28 ya contestaron, muy bien. Tenemos 32 estudiantes. Entonces faltan 4 por conectarse todavía. Les recuerdo a los que no están conectados que la habitación se reduque para que ingresen y participen. 6 de 28. Once de 28. 17 de 28 ya contestaron. Vamos.
21 estudiantes de 28. 23. Vamos a ver las soluciones. Entonces, esta estuvo mucho mejor. La primera la descartaron de inmediato. Los valores no pueden ser negativos, entonces la descartaron. Está muy bien. Esta, digamos que tiene que ver con la cuota inferior. El tema de la no negatividad es importante ponerlo. Esas variables no pueden tomar valores negativos. Esta es correcta. Aquí yo les puse esta restricción. A veces, dependiendo del problema, uno puede restringir no solamente con 0, sino restringir sobre 10, sobre 20, dependiendo del ejercicio. Y aquí puse que esas variables eran mayor o igual que 550, como que asumiendo que era el valor más pequeño, pero no necesariamente eso tenga que ser así. Si digo que el pan tiene que ser mayor o igual a 550, la mantequilla mayor o igual a 550, pues realmente puede que, digamos que sí me cumpla las restricciones, pero puede que esté comprando en exceso. Entonces, eso, digamos que no es un buen valor para una cota inferior. Lo mismo, esta cota superior no es un buen valor porque de repente en algún producto tenga que comprar más de 2.000 gramos para poder surtir el tema de los carbohidratos. Por ejemplo, yo qué sé, vemos que las barras dietéticas solamente aportan el 50%. Luego decir que de barras dietéticas tengo que comprar máximo 2.000 gramos, pues entonces aportaría 1.000 gramos en total. Entonces no, tampoco es una buena cota superior. Ahora, les puse aquí, no es evidente una cota superior para el problema con las restricciones dadas, ¿cierto? Uno podría estudiar más a fondo el problema y definir unas cotas para ese problema, pero en este caso no son evidentes. Y aquí puse, esta es incorrecta, ¿no? No es evidente una cota inferior, ya hemos visto que sí hay una correcta. Y la última pregunta. Venga, Robinson, ¿puedes poner la tablita? ¿Puedes poner la tablita? Uno podría decir que, uno sí podría hacer cosas como esta. El pan que se coma por el 8% no debe ser mayor o igual a 550. O sea que, digamos que uno podría decir que el pan que se coma debe ser, o sea, uno podría igualar el pan que se coma por 8% igual a 550, averiguarse cuánto es y decir que eso es menor, que la solución es menor o igual que eso. Porque la solución, no, porque la solución me debería dar más de 550 gramos de proteína, no, tiene que dar mínimo 550. No, de acuerdo, no es tan fácil encontrar una cota superior. Bien, que estaba haciendo las cuentas así, no. De acuerdo, perdón. Profe, Digamos que haciendo un pues, yo análisis así uno podría creería, mirar cosas. sí, profe, pues de mi parte yo la vi, pues uno haciendo cálculos y sentándose y pasando un rato ahí, pues uno podría hallar las cotas, pero ahí decía como evidente. Entonces esa fue la razón para Sí, elegirlo, porque Sí, así de primerazo no sale. así de es, hecho, de hecho, así es, profe, Alejandro. En general, solo después de estudiar bien los problemas es que uno empieza a encontrar propiedades o cosas que le podrían servir para hacer más eficiente su solución. Pero eso implica estudiar el problema. Siempre de estudiar el problema uno va a lograr entender y, y, y deducir cosas que si no lo estudia no las va a tener. ujú, exacto. De hecho, cuando estaba diseñando la pregunta había puesto no es posible, pero digamos que sí es posible en la medida que uno estudie muy bien el problema. Entonces puse simplemente no es evidente respecto a lo que hay allí. Bien. Bien. Y la última pregunta. La función objetiva la podemos denotar de varias maneras. Entonces vamos a responder. En esta se me fue la imagen, no la tengo. Ahí debajo en su PDF está. Allí la alcanzan a ver. Aquí hay algo que tienen que tener en cuenta y es que aquí nos hablan de costo por cada 100 gramos. Entonces por eso les puse allí que es posible que esa función objetivo la expresemos de varias formas.
Hay 29 conectados, muy bien. Aún no ha respondido. Dos de 29. Voy a poner este en el lado izquierdo. Nueve de 29, muchachos. Vamos. Respondamos. Recuerden participar. La idea es que empecemos a jugar con el tema de modelamiento. Miren que pasamos por las variables de decisión, pasamos por las restricciones y ahorita, justo ahora estamos en el tema de la función objetivo. Diecisiete veintinueve. Un minutico más y revisamos. Veinte veintinueve, muchachos. 22. Y arrancamos en un minutico. Creería que hay una respuesta que está mal. Puede ser, puede ser. Vamos a ver si me fue alguna mal. Y no le alcanzo a ver porque me está tapando el chat. Ahorita la revisamos. 24, lo revisemos. Entonces voy a correr esto hacia acá. Ahora sí. Miremos resultados. Entonces empecemos a revisar acá. Entonces la idea, según esto, es minimizar los costos, ¿cierto? De cada uno de los productos, pero noten ustedes que en este caso los tomé igual, ¿cierto? 0.25, 0.5, 1.2, 0.6, 1.25 por la cantidad de gramos de cada elemento. Digamos que esto es posible hacerlo porque de cierta manera estamos tratando de minimizar el costo total. Ahora, independientemente si yo tomo estos valores y los divido todos por 100 para calcular el valor en, digamos que en gramos, esta función objetivo pues nos va a dar el costo mínimo, ¿cierto? Ahora bien, esta es correcta y esta de aquí también es correcta. Lo que hice fue que agarré cada elemento y lo dividí por 100, cada valor del costo y lo dividí por 100, o sea, 0.0025, 0.005. Tengo que hacer esto, digamos que en términos de modelamiento está bien, pero en términos de implementación, a veces estos números con estos decimales tan pequeños, o digamos que si me hablan de millones y cosas así, agregar todo ese montón de decimales puede tener un impacto en el solver, porque hay solvers que digamos que pues tienen unas limitaciones respecto al tema de precisión. Entonces, digamos que en tratar siempre de utilizar estos números, digamos que con la menor cantidad de decimales posibles, pues como que es como una práctica que uno típicamente utiliza. Allí pregunta Juan Rodríguez. Entonces, lo que modela realmente el problema 2, no termina de ser, no, si abres de pronto el micrófono, Juan, la C. No entiendo la pregunta. Este es O sea, exactamente, este es exactamente. si usted fuera a calcular el costo, o sea, al final le dijera entonces cuánto es el costo, con Exacto, esa lo saca, en cambio con la de arriba le da el costo multiplicado por 100. exacto. Ujú. O sea, Pero
pero Es lo digamos que yo que creo que quiere sigue decir. siendo un mínimo. Sigue siendo un mínimo. Ujú. Muy bien. Esta de aquí, ¿por qué la descartaron? ¿Quién me dice? ¿Por qué la descartaron? Pues nos piden maximizar en eso. Entonces, como no hay cota superior, se quedaría, pues no sé, hasta infinito. Es una de las cosas, ¿cierto? De hecho, ese problema, si lo pongo así, me va a decir que no está acotado. Bien, y lo otro es que estoy maximizando y me dicen que minimice pues, los costos. Lo mismo sucede por acá, ¿cierto? Por acá, esta función, miren que dice maximizar y hay unos valores negativos, pero no todos están negativos. Luego no podría ser equivalente, por ejemplo, a esta de aquí, ¿cierto? Recuerden que un problema de maximizar, de hecho lo podríamos expresar como un problema de minimizar, pero aquí sigue diciendo maximizar, entonces no. Y lo mismo por este lado, ¿cierto? Maximizar, y aquí hay unos valores negativos y otros positivos, eso no tendría sentido en este caso. Muy bien. No sé si queda alguna pregunta respecto a la función objetivo, digamos que la que uno utilizaría para que quede exacto con lo que le preguntan en el problema sería esta, pero en términos prácticos esta solución pues también nos serviría y simplemente se divide la solución por 100 y esa sería digamos que la respuesta al problema. Bien, no sé si tienen preguntas muchachos. Entonces detengamos la grabación.